En la noche de hoy quiero presentarles el testimonio musical de este querido amigo Rafael Ramos. Después de su video, les voy a comentar un poquito acerca de su vida y obra. Hola, un saludo muy especial para todos mis hermanos, donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del planeta. Abrazo fuerte de mi parte. Mi nombre es Rafael Guillermo Ramos Padilla, para los que no me conocen, y sé que los voy a conocer algún día. Soy músico, compositor y quiero ser un gran salmista de la nueva iglesia, como lo es pues nuestro hermano Eric Garnier, nuestro hermano Nemesio Dávila. También quiero llegar a ese nivel de altura, a ese nivel de iluminación, de santidad, de la mano con nuestro maestro, hermano, nuestro amigo Alfredo Peña Ruiz. Esta canción que les voy a cantar el día de hoy se llama Nuestro Camino. Fue compuesta en la escuela más grande, más hermosa, más bonita que existe en la tierra, en el mundo, en el planeta Tierra, en el universo, en el cosmos entero. Se llama Gilgal. Nació en diciembre del 2019 y pasó algo muy bonito en esa escuela. Fue una exhortación tremenda, maravillosa. Mi corazón estaba a mil, pero mi mano y mi espíritu estaban fluorescentes, encendidos, escribiendo mientras se traía esa enseñanza maravillosa. Mientras se me exhortaba a mí, mi corazón saltaba por dentro de alegría y decía gracias, y escribía, y se compuso esta canción que trata de que cuando tú no conoces a Dios no eres nada, pero cuando Dios te encuentra ya tienes un camino trazado, tienes un nombre en los lugares celestiales, tienes una identidad propia, tienes un sello en tu corazón. Gracias a ese maestro maravilloso que nos lleva y nos guía siempre, que es el puente en este tiempo, en esta tierra, con nuestro Dios, Él y su amada esposa. Esta canción es una canción muy bonita y trata de eso, cómo somos enseñados con rigor, pero con amor en estos tiempos para los hijos de Dios. Cómo somos llamados, no importa lo que suceda, por sobre todas las cosas, por sobre todo, nuestro corazón, nuestra mente y en nuestra alma, en nuestra fuerza, nuestro espíritu, siempre debe estar Dios por encima de cualquier cosa. Te las voy a cantar. Tú me has llamado con un nombre, junto con un cuerpo a seguir, movimiento de valientes, todos dispuestos a vivir. Un maestro, un hermano, un amigo, un compañero que nos guía en este camino. Un maestro, un hermano, un amigo, un compañero que me guía en este camino. Yo soy tu hijo, eso he venido, a dejar mis miedos y a combatir mis enemigos. Yo soy tu hijo y no me doy por vencido. Mi vida tiene sentido si estoy contigo. Si estoy contigo, yo te doy gracias, porque viniste por mí. Y en este tiempo tú me elegiste, tú me enseñaste con amor y con rigor.
Gracias a eso cada día yo soy mejor, porque en la unidad está el amor. Yo soy tu hijo y de eso no me arrepiento. Eso es más grande que el fondo del firmamento. Tu vida y la mía está junto a él. Eso está en mi mente, lo tienen que entender. Mi vida entrego sin condiciones, sin ataduras y cero razones, porque todo es tuyo y aquí está mi corazón. Estoy contigo. Y como ven, pues es con un cuerpo de valientes que somos llamados a más, a vivir, a morir, pero a seguir viviendo por Él, ¿sí? Y de eso no nos tenemos que arrepentir nunca. ¿Por qué? Porque somos hijos del gran Dios, del gran Señor de señores, del gran Rey de reyes. Y nada en nuestra vida tiene que cambiar eso. Ninguna razón, ninguna circunstancia en nuestra vida debe cambiar eso. Pase lo que pase, en momentos difíciles, en momentos duros, en momentos de prueba, el Señor tiene que estar aquí y aquí siempre. Porque esto es un sello que está puesto en tu corazón. Es un sello que perdura para siempre y por la eternidad. Gracias, hermano Alfredo. Gracias, hermana Paloma, porque enseña con mucho amor, como el amor de Dios. Y tengo algo para usted, hermano Alfredo, por su cumpleaños. Lo tengo, se lo voy a enviar pronto. Yo sé que sí. Muchas gracias. Saludos, abrazos inmensos, gigantes para todos y cada uno de ustedes. Bendito Dios. Este es nuestro amigo de todos, Rafael Ramos. Un hombre con un corazón que no le cabe en el pecho, que es amigo de todos, servicial, compañero, colaborador, coequipero y un excelente instructor en el campo del acondicionamiento físico. La naturaleza le dio como media docena de pulmones y es un hombre pues infatigable a la hora del entrenamiento, a la hora del acondicionamiento físico. Ahí está como una máquina. Entonces él se ha puesto juicioso. Próximamente ya lo tendremos como profesional con una licenciatura de la Universidad de Pamplona en educación física, porque pues simplemente era muy bueno, pero necesitaba su certificación profesional. Bueno, la palabra muy bueno no lo ubica bien. Siempre la excelencia, siempre a la hora de hacer abdominales, hacer demoledores, a la hora de correr, siempre el nivel de él es el de excelencia. Bien, eso en la parte física, pero como hay una maravillosa ley de correspondencia entre lo espiritual y lo natural, a su vez, pues es un corazón amador de Dios, enamorado de Dios, y pues por cosas de la vida y circunstancias particulares, un día estando en la casa después de la mansión donde teníamos los Gilgales en los años 2013 y 2014, en el 2015 tomó la guitarra por primera vez y empezó a hacer eso que Edgar Nemesio Dávila llama el charrangueo. O sea, hay chunguru, chunguru, chunguru. Y empezó a soltar la mano y a componer, y su voz se fue volviendo cada vez más armoniosa. No ha tomado clases de técnica vocal, está cantando con el talento natural que Dios le dio.
y tampoco ha estudiado música en la academia. Sin embargo, por tener un corazón amador de las cosas de Dios, pues ha podido irse convirtiendo en un compositor y en un cantautor. Ustedes han podido escuchar en algunas asambleas sabáticas una canción que se llama Nuestro Camino, y lo oyen rapear. En él pues tiene muchos talentos para también montar coreografía en lo que canta, pues es un hombre polifacético. Entonces, bueno, ahí está el testimonio de cómo le surgió ese tema. Pues hay muchas canciones que él ha compuesto, pero bueno, recibiendo una instrucción que le estaba atravesando el alma en Gilgal, se encontró con la inspiración de ese tema, y así. Entonces, pues en nuestros testimonios musicales, como en los testimonios personales o en los testimonios familiares, encontramos experiencias que se asemejan o se asemejarán a situaciones que hemos vivido o que estamos viviendo o llegaremos a vivir, y tomamos enseñanza para nuestra vida. Tus testimonios son nuestros consejeros. Gracias, Rafael. Un abrazo para ti y para todos los que están escuchando tus palabras.